Observando la gráfica vamos a comenzar y estuvimos hablando sobre el consumo de oxígeno, así que vamos a ver cómo transita desde el aire atmosférico hasta llegar al alvéolo. Primero lo hace a través de la vía aérea superior, a través de las fosas nasales, va a ingresar por la nariz y llegar a la tráquea con este recorrido. Acá podemos observar la glotis, muy importante porque es quien en el momento de la deglución se cierra para permitir que el alimento que ingresa por la boca pueda transitar el esófago y llegar al estómago. Otra de las formas que ingresa el aire a la tráquea es a través de la boca, pero esta va a hacer una función más pobre de lo que es la nariz, porque lo que es ingresar el aire por la nariz, esta nos va a permitir aumentar la temperatura del aire, en el caso que el aire esté más frío que la temperatura corporal, filtrarlo y purificar de partículas el aire que ingresa a nuestro aparato respiratorio. Ya ingresados en la tráquea, vemos cómo se comienza a subdividir en el bronquio derecho y en el bronquio izquierdo. Aquí con estos números nos va a decir cuántas veces se está dividiendo el bronquio, y como habíamos charlado, luego de la generación aproximadamente 16 o 17, comienza la zona de intercambio gaseoso. Esta primera parte, hasta llegar a la generación 15 y 16, son vías aéreas de conducción. A partir de la generación 16 y 17 es una zona de intercambio gaseoso. Por consiguiente vamos a encontrar a los bronquios respiratorios, a los conductos alveolares y a los sacos alveolares. Debemos también tener claro que la tráquea tiene anillos cartilaginosos, lo cual va a impedir el colapso de la vía aérea. Es decir, es un tubo con anillos cartilaginosos que le dan rigidez. Por consiguiente, esto se va a sostener, este cartílago va a existir hasta aproximadamente los bronquios respiratorios, donde después comienza a perderse el anillo cartilaginoso, y es allí donde el bronquio, entre un estado inflamatorio, ante el humo, la irritación, una secreción por alergia, va a poder colapsarse y por consiguiente impedir el intercambio gaseoso. En este video vamos a ver el intercambio gaseoso conocido como hematosis. Los pulmones son órganos huecos en los anfibios o esponjosos en reptiles, aves y mamíferos, a los cuales llega el aire a través de órganos conductores: faringe, laringe, tráquea y bronquios. Dentro de los pulmones existen cavidades llamadas sacos alveolares, que presentan paredes muy delgadas y permeables. A través de estas paredes se produce el paso del oxígeno desde el pulmón a la sangre y el pasaje de dióxido de carbono desde la sangre hacia el pulmón para su eliminación, mediante el proceso de hematosis. La hematosis es el intercambio gaseoso a nivel pulmonar. Es un proceso que ocurre en la barrera alveolo-capilar. En este proceso, el intercambio ocurre por difusión, es decir, el oxígeno que está en los alvéolos pasa a la sangre para ser llevado a las células donde hay menos concentración de oxígeno. El dióxido de carbono es expulsado por las células a la sangre, donde posteriormente pasa a los alvéolos para ser expulsados en la exhalación. La sangre cargada de dióxido de carbono se denomina carbooxigenada, mientras que la cargada de oxígeno se denomina oxigenada. Del transporte de oxígeno y dióxido de carbono en la sangre y en los líquidos tisulares. El oxígeno va a difundir desde los alvéolos hacia los capilares pulmonares, que van a unirse hasta formar las venas pulmonares que llegan al corazón, quien va a bombear la sangre oxigenada a través de las arterias, arteriolas y capilares arteriales hacia los tejidos del cuerpo.
donde se forman grandes cantidades de dióxido de carbono y se realiza un nuevo intercambio gaseoso para luego recogerse en capilares venosos, vénulas y venas, que van a llegar al corazón para bombear la sangre a los pulmones para oxigenarse nuevamente. Estos gases pueden moverse desde un punto a otro mediante difusión, que consiste en el flujo o pasaje de sustancias de un lugar de alta concentración a otro de baja concentración. En el caso del oxígeno, este difunde desde los alvéolos a la sangre capilar pulmonar porque la presión parcial de oxígeno en los alvéolos es de 104 milímetros de mercurio, mientras que la presión de oxígeno en la sangre capilar pulmonar en su extremo arterial es solo de 40 milímetros de mercurio, porque ya fue desoxigenada en la periferia. Entonces, la diferencia inicial de presión que hace que el oxígeno difunda hacia el capilar pulmonar es de 104 menos 40, es decir, de 64 milímetros de mercurio. Y cuando la sangre ha atravesado un tercio de la distancia del capilar, la presión de oxígeno ha llegado a hacerse de 104 milímetros de mercurio, como en el alvéolo. En los otros 2 tercios ingresa poco oxígeno adicional en los capilares. Esto ayuda a que en el ejercicio, donde la sangre circula más rápido y permanece menos tiempo en el capilar, igualmente llegue a oxigenarse efectivamente. Aproximadamente el 98% de la sangre que entra en la aurícula izquierda desde los pulmones acaba de atravesar los capilares alveolares y se ha oxigenado hasta una presión de oxígeno de aproximadamente 104 milímetros de mercurio. Otro 2% de la sangre ha pasado desde la aorta a través de la circulación bronquial, que vasculariza principalmente los tejidos profundos de los pulmones y no está expuesta al aire pulmonar. Este flujo sanguíneo se denomina flujo de derivación o shunt anatómico, lo que significa que la sangre se deriva y no atraviesa las zonas de intercambio gaseoso. Cuando esta sangre se combina en las venas pulmonares con la sangre oxigenada procedente de los capilares alveolares, esta mezcla venosa de sangre hace que la presión de oxígeno de la sangre que entra al corazón izquierdo y que es bombeada hacia la aorta disminuya hasta aproximadamente 95 milímetros de mercurio. Entonces, cuando la sangre arterial llega a los tejidos periféricos, la presión de oxígeno en los capilares es de 95 milímetros de mercurio, mientras que la presión de oxígeno en el líquido intersticial que rodea las células tisulares es en promedio de solo 40 milímetros de mercurio. Esta diferencia de presión hace que el oxígeno difunda rápidamente desde la sangre capilar hacia los tejidos, y la presión de oxígeno capilar disminuye hasta un valor casi igual a la presión de 40 milímetros de mercurio que hay en el intersticio. Y esta presión de 40 milímetros de mercurio es la que llega a los pulmones. Si aumenta el flujo sanguíneo que atraviesa un tejido particular, se transportan cantidades mayores de oxígeno hacia el tejido, y por lo tanto la presión de oxígeno tisular aumenta. Sin embargo, el límite superior hasta el que puede aumentar la presión de oxígeno, incluso con un flujo sanguíneo máximo, es de 95 milímetros de mercurio, porque esta es la presión de oxígeno en la sangre arterial. Por el contrario, si el flujo sanguíneo a través del tejido disminuye, también disminuye la presión de oxígeno. Por otra parte, si las células utilizan para el metabolismo más oxígeno de lo normal, esto reduce la presión de oxígeno del líquido intersticial, y en contrapartida, si la célula consume menos oxígeno, hay aumento de la presión de oxígeno en el líquido intersticial. En resumen, la presión de oxígeno tisular está determinada por un equilibrio entre la velocidad del transporte de oxígeno en la sangre hacia los tejidos y la velocidad a la que los tejidos utilizan el oxígeno. Cabe destacar que la presión de oxígeno intracelular normal varía desde un valor tan bajo como 5 milímetros de mercurio hasta un valor tan alto como 40 milímetros de mercurio, y en promedio es de 23 milímetros de mercurio. Como normalmente solo son necesarios 1 a 3 milímetros de mercurio de presión de oxígeno para los procesos químicos que se realizan en la célula, estos 23 milímetros de mercurio son más que suficientes y proporcionan un factor de seguridad grande. Cuando las células utilizan el oxígeno, prácticamente todo se convierte en dióxido de carbono, y esto aumenta la presión de dióxido de carbono intracelular, que es de 46 milímetros de mercurio. Y en el intersticio es de 45 milímetros de mercurio, diferencia de presión de solo 1 milímetro de mercurio. Debido a esta elevada presión de dióxido de carbono de las células tisulares, el dióxido difunde desde las células hacia los capilares tisulares, que tienen una presión de 40 milímetros de mercurio, y al salir de los tejidos
sea igual a la presión intersticial de 45 milímetros de mercurio. Y es esta la que llega a los capilares arteriales de los pulmones, en donde la presión de dióxido de carbono del aire alveolar es de 40 milímetros de mercurio. En los pulmones difunde desde los capilares pulmonares hacia los alvéolos y es expirado. Así, en todos los puntos de la cadena de transporte de gases, el dióxido de carbono difunde en una dirección exactamente opuesta a la difusión del oxígeno. Recordemos que el pulmón es un órgano parenquimatoso cuya función es la de ser un globo, literalmente se infla de aire, permite el intercambio de gases a nivel alveolo capilar para poder oxigenar la sangre y también eliminar el exceso de CO2, pero este pulmón no se infla por completo ni se desinfla por completo durante las respiraciones, sino que maneja distintos volúmenes siguiendo los requerimientos que necesite. Entonces, podemos ver en esta gráfica que esta gráfica compara el eje vertical es el volumen y el eje horizontal es el tiempo. Entonces, si una persona normalmente está respirando en reposo, es decir, estás tú viendo este video tranquilo, no estás hablando o estás dormido, manejamos volúmenes solamente de 500 mililitros. Esto sería inspiración, expiración, inspiración, expiración. Y eso se llama el volumen corriente, que apenas es un 500 mililitros. O sea, solamente esto utilizamos cotidianamente. Pero si nosotros quisiéramos inspirar lo más que podamos, o sea, por ejemplo, queremos meternos bajo la piscina a bucear, y tomamos todo el aire que podemos, ese es el volumen de reserva inspiratoria, que ya equivale a unos 3000 mililitros, o sea, es mucho más que el corriente y es el que permite tomar esa gran bocanada de aire para aguantar por más tiempo. Después, abajo de los 500 tenemos el volumen de reserva expiratoria, que sería lo contrario. Sería, después de que lo que normalmente exhalamos, ese poquito más que podríamos exhalar ya casi para quedarnos sin aire, que sería este de aquí, que es 1100 mililitros. Y finalmente el volumen residual, que es el que está acá, al cual no podemos acceder. Es un volumen que le da la forma a los pulmones, siempre está ahí, o sea, por más que queramos exhalarlo, botarlo, no podemos hacerlo. Y que este solamente lo perderíamos al estar muertos, porque la verdad es que siempre va a estar ahí dándole la forma al pulmón. Ahora veamos las capacidades, que bueno, las capacidades son el resultado de la suma de los volúmenes y tenemos 4 de la misma forma. Así como tenemos 4 volúmenes, tenemos 4 capacidades, que son la capacidad inspiratoria, que resulta de la suma del volumen corriente más volumen de reserva inspiratorio, o sea 500 más 3000, 3500. La otra es la capacidad residual funcional, que es la suma del volumen de reserva expiratorio más el volumen residual, que sería todo lo de abajo, este de aquí y este de acá, que 1100 más 1200, 2300, perdón. La otra y más importante es la capacidad vital, que es la capacidad que el pulmón tiene máxima de la persona viva, es decir, el volumen que nosotros podemos manejar voluntariamente, que sería las tres de arriba, la reserva inspiratoria, la corriente y la reserva expiratoria, que sumadas dan 4600, que es todo lo que nosotros voluntariamente podemos mover de aire de nuestros pulmones. Y si sumamos a estas tres, la última, que sería el volumen residual, sería la capacidad pulmonar total, que no la podemos mover en su totalidad, pero sería el tamaño, o mejor dicho, todo el volumen que puede caber en un pulmón, que es 5800 mililitros. Ahora, hay otros volúmenes importantes para recordar en la fisiología respiratoria, que son el volumen respiratorio minuto, que es la frecuencia respiratoria, no cardíaca, aquí me equivoqué, es respiratoria multiplicada por el volumen corriente. Lo normal son 6 litros minuto. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona respirando en reposo debería manejar sus pulmones un volumen de 6 litros en un minuto. Si es que fuera menos que esto, sería preocupante porque no funciona completamente el pulmón, ya sea por una causa obstructiva o restrictiva. Pero si fuera mucho más que el 6 litros, eso también es preocupante porque quiere decir que el paciente está hiperventilando o está manejando capacidades o volúmenes mayores a los que normalmente debería manejar. La otra es el volumen del espacio muerto. ¿Qué es esto del espacio muerto? El espacio muerto es todo el aire que ingresa a nuestro cuerpo, pero no es intercambiado, así que se le llama muerto porque en realidad no ayudó, no tuvo ninguna función, y que es igual aire que ingresa pero no hace el intercambio, pero se le divide en tres. El espacio muerto alveolar, que es todo el aire que logra llegar al espacio alveolar, pero no se intercambia por alguna razón, o sea, hay una pérdida de la integridad de la membrana, o hay falta de irrigación,
o hay alguna de falla anatómica, lo que sea, pero es aire que sí llegó pero no se intercambió. El anatómico es aire que no llega, o sea, no llega al espacio alveolar y queda atrapado en las vías respiratorias superiores, es decir, el aire que nosotros ahorita tenemos en la vía respiratoria, o sea, en la tráquea, los bronquios principales, la laringe, los senos paranasales, la boca, la nariz, todo ese aire que no va a llegar al pulmón y que no va a cumplir su función, pero que de todos modos sirve porque este espacio anatómico empuja al aire que sí va a llegar a intercambiarse, y el espacio muerto fisiológico sería la suma de los dos. Normalmente se espera un espacio muerto de 4.2 litros en un minuto. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona normalmente lo que respira 6 litros en un minuto, 4.2 son de espacio muerto, o sea, es que no se va a intercambiar, y apenas de menos de 2, 1.8 litros es lo que realmente el cuerpo necesita para poder intercambiarse. Y eso es todo, muchachos, espero que les haya servido el video. Si tienen alguna duda, por favor colóquenme en los comentarios, no olviden suscribirse, y que les deje esta foto de Medcomic que les puse al inicio, que permite acordarse de manera más fácil por colores. Esto de acá serían los volúmenes y aquí las capacidades que los podemos tener aquí. Muchas gracias, muchachos, que les vaya muy bien.